Por lo tanto, si no tenemos al Espíritu Santo, no hay felicidad, no hay paz, no hay esperanza, no hay amor, no hay gozo, no hay nada. Todo sin el Espíritu Santo es realmente completa esterilidad. Es la gran promesa de Cristo, es lo que nos hace ser realmente cristianos. Bienvenidos de nuevo, hermanos, a nuestra aula virtual de evangelización activa. Cuando Jesús estaba a punto de regresar a la casa del Padre, les prometió a sus apóstoles que ellos jamás estarían solos, que Él no los abandonaba, sino que así como Él había sido un abogado para ellos delante del Padre, así el Padre les enviaría otro abogado. Pero este abogado sería para ellos consuelo, descanso y delicia en este mundo. Fue así como Dios coronó la obra de su Hijo Jesús, enviándonos al Espíritu de su amor, para que durante el tiempo de la Iglesia, el que media entre la encarnación y la parucía, es decir, la segunda venida de Jesucristo, dirigiera y guiara a la Iglesia hacia el encuentro con el Padre bueno. El Espíritu Santo continúa la obra de Jesús en el mundo, la que el Padre le encomendó desde antes de la creación del mundo, es decir, llevarnos seguros a la casa del Padre. Acompáñanos en esta valiosa enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente para seguir profundizando en este maravilloso curso de evangelización que estoy seguro que nos está llevando a conocer con gran profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo ahora las grandes promesas de Jesús. Hemos visto ya las dos primeras. Jesús nos prometió que estaríamos con Él eternamente, que es lo último que vimos. Nos prometió estar con nosotros todo el tiempo. Pero también nos prometió algo que haría que estas dos promesas se realizaran, que es la promesa del Espíritu Santo. Jesús, antes de partir al cielo y durante muchas ocasiones en su vida terrena, estuvo insistiendo a sus apóstoles de que Él les daría la fuerza de lo alto para que pudieran vivir plenamente todas sus promesas y así ser verdaderos cristianos, plenos y felices, para que dieran testimonio de su nombre y para que estuvieran seguros de que Él seguía a su lado. Esta promesa es la que nos hace, como lo decía hace un momento más, experimentar esta cercanía de Dios. Es la que nos hace capaces de amar, de ser libres para escoger los bienes mejores. Es la que en pocas palabras nos comunica esta vida en abundancia de la que tanto hemos estado hablando en nuestro curso. Esta promesa es la que llamamos Espíritu Santo y es, sin lugar a dudas, la promesa más importante y más hermosa que nos ha hecho Dios y que ha realizado en nuestras vidas, pues a través de ella se ha derramado el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, nos dice que el amor de Dios
se ha derramado en nuestros corazones a través precisamente del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos adopta como verdaderos hijos. De esta manera, la vida de Dios, la vida en abundancia, corre por nosotros. Yo quisiera que abrieras tu Biblia y viéramos la carta a los Gálatas en el capítulo 4, el verso 5. Dice en este texto: Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son ya hijos de Dios es que envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita Abba, es decir, papá. Es decir, a través del Espíritu Santo es como nosotros empezamos a llamar papá a Dios. Es algo que pasa en nuestros corazones, es algo que pasa en nuestras vidas y que nos da la certeza, nos da la seguridad de que Dios es nuestro Padre. Así como Jesús poco a poco, en la medida en que fue desarrollando su vida espiritual, llega a comprender con toda claridad que Él es el Hijo de Dios, así también nosotros, aunque fuimos bautizados de pequeños, el Espíritu Santo, igual que en Cristo, se va desarrollando en nosotros la vida espiritual y podemos nosotros llegar a comprender que efectivamente Dios es nuestro Padre. Y bueno, pues esta es la razón por la que podemos llamar con toda verdad a Dios papá, papito. En el capítulo 8, en el verso 15 de la carta a los Romanos, vemos también esta misma referencia. Podemos llegar a amarlo como Él nos ama, ya que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Si pudiéramos definir de alguna manera lo que es el Espíritu Santo, pues es precisamente el amor de Dios. Es el amor entre el Padre y el Hijo, que se comunican de una forma tan perfecta, tan plena, que en un misterio que no alcanzamos a entender, es una persona el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. En otras palabras, nos permite conocerlo a profundidad y saber cuánto nos ama, para luego poderlo amar con la misma intensidad. Quisiera que abrieras tu Biblia nuevamente en la carta a los Efesios. Si te fijas en el capítulo 3, desde el versículo 14, dice San Pablo: Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender junto con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. De esta manera, Dios los desbordará en su plenitud. Si se fijan, podemos ver cómo el Espíritu Santo realiza en nosotros esta obra a través de la cual nosotros podemos conocer que verdaderamente Dios me ama, de que soy alguien importante para Él. Finalmente, viene en nuestra ayuda. O sea, como ven, el Espíritu Santo tiene una multiplicidad de funciones dentro de nosotros. Otra de las que hoy quisiera mencionar, porque obviamente hablar del Espíritu Santo pues es hablar de Dios y sería pues imposible que en una sesión pudiéramos hablar de Él, ni siquiera en 2 ni en 3. Quizás todo el curso que venimos viendo pues sería todavía insuficiente para poderlo ver. Sin embargo, solamente voy tocando algunos de los elementos más importantes de su acción en nosotros. Una de ellas es que nos ayuda en los momentos de dificultad. Quisiera que viéramos ahora en nuestras Biblias el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas 12:12. Dice en el texto referido: El Espíritu Santo les enseñará en este mismo momento lo que deben de decir. Y si leemos todo el contexto en el que está escrita, veremos que está hablando
de la persecución, está hablando de que nos lleven a las sinagogas, de que nos critiquen, de que nos enjuicien, cosa que si bien hoy no sucede como sucedía en los primeros siglos, al menos en nuestros países generalmente, pues sí ocurre en otros países todavía. Pero hoy en día nos vemos atacados por los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, vecinos, a veces hasta por nuestros propios familiares, y a veces pues no sabemos cómo responder, qué decir. Nos sentimos incapaces ante ciertas preguntas y ante ciertas posturas. Sin embargo, siempre el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, viene para ayudarnos, para que el testimonio que estamos dando pueda verse refrendado con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Es una de las grandes acciones que realiza el Espíritu Santo. Gracias a ella, los que hoy conocemos como los mártires, es decir, los testigos que llegaron hasta la sangre, hasta dar su vida por Jesús, se vieron sostenidos e impulsados por esta fuerza que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. Vemos cómo entonces tenemos ante los ataques y ante cualquier situación que ocurre en nuestra vida, vamos a tener siempre quien nos proteja. También lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos. Si lo leemos en otro evangelio, por ejemplo en el de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 11, nos dice: cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en aquel momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo verdaderamente viene en nuestro auxilio. Todos los evangelistas dan testimonio de esto mismo. Quiero que lo veamos también en uno de los últimos evangelios, que es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 26. Estamos en el contexto de la última cena y dice Jesús: les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu realiza esta defensa, esta sabiduría, esta elocuencia, esta capacidad de hablar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está hablando a través de nosotros. Sin la presencia viva y operante del Espíritu Santo en nosotros, no hay vida cristiana posible. Podríamos incluso decir que la novedad del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos al Espíritu Santo, no hay felicidad, no hay paz, no hay esperanza, no hay amor, no hay gozo, no hay nada. Todo sin el Espíritu Santo es realmente completa esterilidad. Es la gran promesa de Cristo, es lo que nos hace ser realmente cristianos. Si no tenemos al Espíritu en nosotros, hermanos, la verdad, no podemos ni siquiera decir que seamos cristianos. El bautismo nos comunica este Espíritu Santo. Esta promesa se hace realidad en cada uno cuando nosotros recibimos de parte de la iglesia el agua bautismal. La primera comunidad es testigo de todo esto. Vamos a verlo. Quiero que abras ahora tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice el apóstol: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, como ahora lo están viendo y oyendo. O sea, vemos aquí cómo el Espíritu Santo se ha derramado en la gente a través del bautismo y nos va comunicando esta sabiduría. Estamos oyendo aquí hablar a Pedro, que ha recibido ya este bautismo en Pentecostés y ahora tiene la fuerza, la vitalidad. Él no se arredra ahora, sino que está firme en su fe
ha sido confirmado por el Espíritu como un testigo del Señor. En la carta a Tito, en el capítulo 3, en el verso 5, podemos leer lo siguiente. Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo. Entonces es a través del Espíritu, a través del bautismo, como recibimos este Espíritu Santo que nos renueva, que nos regenera, que nos hace nuevas personas. Es realmente una transformación interna que recibe el alma a través de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, si esta es una realidad de nosotros, si Jesús por medio del bautismo haya cumplido su promesa, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la generalidad de los bautizados? ¿Por qué no vivimos como verdaderos cristianos? ¿Por qué no experimentan todos los beneficios de ser hijos de Dios y de haber recibido la vida en abundancia? ¿Por qué no dan testimonio de esta vida divina en ellos? ¿Por qué hay tantos hermanos y hermanas que, habiendo recibido esta gracia del bautismo, pues los vemos que viven una vida casi contraria a lo que Dios nos ha pedido? Los vemos decir malas palabras, los vemos tener miedo en el momento de defender la fe, los vemos contar chistes groseros, a veces hasta obscenos, los vemos salir de lugares inconvenientes. No vemos en ellos esta presencia real de Dios en sus corazones. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en el corazón del hombre? Para poder entender mejor esto, quiero ponerles un ejemplo que espero que nos pueda ayudar. Lo más seguro es que la mayoría de ustedes hayan hecho, ¿verdad? Creo que todos lo hemos hecho, yo mismo lo llegué a hacer, este experimento que hacíamos en la primaria de poner un pequeño algodoncito húmedo y en él poníamos una semillita de frijol o de naranja. Y entonces íbamos viendo cómo crecía y cómo se desarrollaba esta plantita. Veíamos cómo se le salían las raícitas, ¿verdad? El embrión, la pequeña semillita se convertía en el embrión y empezaba a echar raíces hacia la humedad y empezaba poco a poco a salir pues lo que después sería la plantita. Pues bien, si nosotros tuvimos esta experiencia y si la conocemos, habremos notado que por más agua que le sigamos poniendo al algodón, la planta llega hasta un tamañito, ¿verdad? De ahí ya no va a pasar, ya no se va a desarrollar e incluso con el tiempo se va a pudrir. O sea, no es porque le echemos más agua, quizás entre más agua que le echemos se va a pudrir. Llega y crece, pues lo veíamos, lo ponemos en un frasquito, recordarán ustedes en la primaria, ponemos el algodoncito, nuestra semillita y empezaba a crecer y normalmente la plantita apenas alcanza a salir de la boca del recipiente de cristal en donde generalmente se hace. Después ya no crece. Esto es debido a que la planta va teniendo más requerimientos de nutrientes, por lo que va a ser necesario que la trasplantemos ya a una maceta. Si queremos que el frijolito llegue a ser una planta de frijol, el maicito o la plantita de la naranja, va a ser necesario que lo quitemos del vaso con el algodoncito y el agua y lo pasemos a la tierra, de donde va a poder absorber completamente todos los demás nutrientes, minerales, etcétera, que necesita para desarrollarse. Con el tiempo, veremos también que solo llegará a un tamaño y no progresará más, ya que es muy poca la tierra. Si la ponemos en una macetita, o sea, los nutrientes de la macetita pues se van agotando. Las raíces, por más que buscan, no alcanzan a nutrir completamente a la planta. Y entonces, para que llegue a crecer, para que se desarrolle, vamos a necesitar trasplantarla a la tierra, o sea, ya ponerla donde puede crecer y desarrollarse plenamente, sobre todo pues los arbolitos de naranja o algún cítrico que hayamos con el cual hayamos hecho este experimento. Allí en la tierra va a ir hundiendo sus raíces en busca de alimento, de todo lo que requiere y así poco a poco alcanzará
su máximo desarrollo. Bueno, pues esto es lo que pasa también en la vida espiritual. Ya cuando pusimos el arbolito o la plantita, ahora pues necesitamos que el agricultor pues le eche todos los días agua, que lo revise, que no se llene de plagas, abonarlo, regarlo, apartar todo lo que pueda dañarlo, para que no solo crezca y se desarrolle plenamente, sino para que dé flor y finalmente fruto. Porque si no, el arbolito pues se nos seca, o no llega a crecer, o no llega a dar flores, y obviamente si no da flores pues no va a dar fruto. Este es el ejemplo claro de lo que pasa en realidad en nuestra vida espiritual con el Espíritu Santo en nosotros. Cuando fuimos bautizados, Dios puso en nuestro corazón la semilla del Espíritu Santo, semilla que es como la de la mostaza, que aunque es en sí misma la más pequeña de las semillas, ya contiene en ella el poder de llegar a ser uno de los árboles más grandes. Si gustas, vamos a leer esta parábola que nos propone Jesús a propósito de esta semilla. La vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, y vamos a ir al verso 31. Les puso esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en el campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Una pequeña semillita, muy pequeñita, plantada adecuadamente, va a ir creciendo, 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 hasta ser un árbol grandísimo. Dice, así es el reino, así es nuestra vida espiritual. Necesitamos permitir que se vaya desarrollando en nosotros. Sin embargo, para que esto suceda, como lo veíamos hace un momento en el ejemplo de la semilla, será necesario que la tierra en la que se ha puesto sea cuidada y abonada correctamente, que se le riegue con frecuencia y que se retire de ella todo lo que le pudiera afectar al crecimiento. Es decir, es necesario que el cristiano se acerque a los sacramentos, que son como esa agua pura para el Espíritu Santo, que se alimente de la palabra de Dios, que será como el abono. De esta palabra es de donde va a sacar los nutrientes para que se vaya desarrollando plenamente. Va a ser necesario que la cultive y la cuide por medio de la oración, teniendo siempre cuidado de alejar de ella las tentaciones, que es hacer pues penitencia, apartarnos de todas aquellas cosas que no le ayudan a la vida cristiana. Hay lecturas, programas de televisión, hay muchos elementos hoy, sobre todo en nuestro mundo moderno, que echan a perder el fruto, que nos apartan de la vida de Dios y con ello hacen que el Espíritu Santo, aunque está en nuestros corazones, no se desarrolle. Hay mucha gente que pues escasamente va a misa, ni qué decir de comulgar, ¿verdad? Hay gente que pues de oración en la mañana se persina a un Padre Nuestro, Ave María, y ya, es todo lo que va a tener en su oración. Hay gente que no hace ni siquiera un poquito de penitencia, que la palabra de Dios pues sabe que existe, la ha oído en misa, pero no la lee en su Biblia. Hermanos, ¿cómo se va a desarrollar entonces el Espíritu en nuestros corazones? ¿Cómo se va a desarrollar la vida espiritual en la vida del hombre si nosotros no ponemos atención a todos estos elementos, estas herramientas, estos nutrientes que necesita el Espíritu para poder desarrollarse y tener la fuerza necesaria para realizar todas sus operaciones dentro de nuestra alma? Es prácticamente imposible. Por eso es que hoy vivimos un cristianismo tan deteriorado. No porque no hayamos recibido el Espíritu Santo. La mayoría en México y en general en los países latinos han sido bautizados, pero tradicionalmente.
Después nuestros papás ordinariamente pues ya no se preocuparon de todo lo demás y entonces el Espíritu Santo se quedó así como encarcelado, como medio muerto, contristado y obviamente pues no permite que nuestra vida cristiana llegue a desarrollarse en plenitud. En pocas palabras, lo que alcanza el desarrollo de la vida en abundancia no es otra cosa que lo que ya hemos repetido hasta la saciedad, que es lo que conocíamos como el sol, que es la oración, los sacramentos y la lectura, que tiene que ir acompañada siempre del sacrificio, porque es difícil. Por ejemplo, que todos los amigos van a ir al cine, y es una película inconveniente, es una película que no va a edificar mi alma, pues va a ser un sacrificio no ir con ellos, o a lugares inconvenientes, o en un momento dado apartarme cuando las conversaciones se tornan verdaderamente pues anticristianas. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida, a alejar todas estas alimañas, todos estos animales que se comen las raíces de la vida espiritual, pues va a ser muy difícil, hermanos, que logremos tener una vida verdaderamente cristiana, porque el Espíritu Santo, aunque habita nuestro corazón, no se llega a desarrollar. Y entonces, al no desarrollarse, al no tener esa fuerza que Dios nos ha prometido, ¿qué pasa? Pues las pasiones nos dominan. El odio, la pereza, la gula, todas las pasiones. O sea, necesitamos la fuerza del Espíritu. Él es el que tiene que gobernar nuestra vida. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, entonces no vamos a poder avanzar y vamos a ser siempre los mismos cristianos mediocres, simplemente personas bautizadas que en muchas ocasiones, lejos de construir el reino, lo destruyen. La gente con la que nos juntamos, verdaderamente lejos de construir, destruye la relación humana, destruye nuestra propia sociedad y son bautizados como nosotros, pero es gente que no ora, se levanta y como si Dios no existiera, no tiene a veces ni siquiera Biblia en su casa y si la tiene pues nunca la ha leído. Decía al principio de nuestro curso como cuando doy este curso presencial que les pido que traigan su Biblia, pues muchos traen su Biblia de la primera comunión o traen su Biblia de cuando se casaron o de algún sacramento y vienen, hermanos, las Biblias nuevecitas, muchas de ellas que son así pues muy hermosas porque traen su canto de oro, pues vienen así enteritas, se oye así, o sea, a la hora que estoy pasando las hojas donde se está separando la hoja de la película del baño de oro, y uno pues obviamente se da cuenta de que en su vida ha leído la palabra. Vamos a misa y pues ni siquiera escuchamos, ¿verdad? Estamos preocupados a qué hora se va a acabar. Luego a veces no tenemos ni siquiera un buen sonido en nuestra parroquia. El padre y los lectores no están entrenados. Los lectores, primera lectura y segunda lectura, la leen rapidísimo, con un montón de faltas que no me permiten entender lo que está diciendo. Hace calor en el templo, me aburro. ¿Cómo se riega esa plantita? Se va a morir. No va a dar fruto, no va a crecer. No vamos a tener la suficiente vitalidad para poder desarrollarnos como verdaderos cristianos y de esta forma rechazar todas las tentaciones. Es necesario advertir que la semilla sembrada en cada uno de nosotros no es diferente a la sembrada en San Francisco de Asís, o en San Ignacio de Loyola, o en alguno de los santos. Lo único que hace la diferencia es la manera como se ha cultivado, cómo se ha cuidado, cómo se ha valorado. Pero de ahí en fuera todos somos iguales y hemos recibido
el mismo Espíritu Santo. Espíritu que puede apagarse o llevarse a la plenitud. Los santos han buscado que esa planta crezca, se desarrolle, se fortalezca y llegue así a dar fruto. Otros, como nosotros, pues la desvaloramos, sabemos que estamos bautizados, pero pues muchas veces por ignorancia, y por eso la importancia de este curso, por ignorancia no hemos sabido qué hacer, ni qué produce, ni cómo podemos nosotros alcanzar esa plenitud que Dios nos ha dado a través del Espíritu, que necesita obviamente de todos estos recursos que Dios ha puesto para que el Espíritu se desarrolle en nosotros. Quiero que veas conmigo lo que nos dice el apóstol Pablo. Quisiera que vieras en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice el apóstol: no apaguen la fuerza del Espíritu. No apaguen la fuerza del Espíritu. Cada vez que decimos chistes inconvenientes, cada vez que vamos a lugares inconvenientes, cada vez que descuidamos nuestra vida espiritual, lo que le estamos haciendo es echándole una cubeta de agua a esta pobre llamita que está ardiendo en el corazón. Se va a apagar, no llega a desarrollarse. No apaguen el fuego del Espíritu que está en el corazón de ustedes. Al contrario, hay que avivarlo, hay que acercarle más elementos espirituales, una buena lectura espiritual, música cristiana, música espiritual, cosas que verdaderamente animen al alma. De lo contrario, pues se va oscureciendo y se va apagando. En el capítulo 4 de su carta a los Efesios, hace una referencia semejante. En el versículo 30 dice: y no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en ustedes para distinguirlos en el día de la liberación. No entristezcan al Espíritu, hermanos, cuando mentimos, cuando cometemos pecados y sobre todo, pues cuando cometemos pecados graves. Lo que estamos haciendo es entristecer, contristar, apagar la llama que Dios puso en nuestros corazones. Esa semilla no encuentra la forma de crecer y pudiendo llegar a ser un gran árbol, pudiendo llegar a tener una vida maravillosa, plena, perfecta, pues lo que tenemos es una vida mediocre. Debiendo ser los constructores, nos convertimos en los destructores de nuestra sociedad. Los frutos que esta semilla producen en nosotros nos los explica el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. O sea, cuando nosotros cultivamos adecuadamente esta semilla, cuando le ponemos atención a esta semilla, entonces obviamente crece y empieza a dar fruto. ¿Cuáles son los frutos? Quiero que abras tu Biblia ahora en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. En el verso 22 dice el apóstol: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Fíjate nada más. Cuando nosotros cultivamos el Espíritu, el amor se desarrolla. Qué hermosas son las familias cristianas, en donde el amor está presente. Las comunidades cristianas donde verdaderamente nos amamos. Es un fruto natural. ¿Qué tengo que hacer para amar, Padre? Pues nada. Ya tienes la fuerza del amor en tu alma, en tu corazón. Deja que se desarrolle. Ayúdale con tu vida espiritual. Ponte a orar. Haz un poco de ayuno. Comulga con más frecuencia. Lee la Sagrada Escritura. Y vas a ver cómo el amor se empieza a desarrollar en plenitud. Alegría. Cuando vemos un cristiano triste,
pues ese es un triste cristiano. O sea, esa persona no está gozosa. El Espíritu Santo no está actuando. Y por eso distinguimos claramente, como lo he hecho a lo largo del curso, a los que son simplemente bautizados, es decir, a la gente que simplemente recibió el sacramento del bautismo, y a aquellos que lo han cultivado. Aquellos que llevan una verdadera vida espiritual. Personas alegres, joviales. Son personas a las que, como decimos vulgarmente, no se les atorra la carreta. No guardan resentimientos ni odios. Su vida, como dice el texto, permanece en paz. Son tolerantes, amables, benignos. ¿Conoces gente así? ¿Tu vida es así? Si la respuesta es sí, hermano, felicidades. Quiere decir que la acción de Dios está operando fuertemente en tu alma y en tu corazón. ¿No es así? Quiere decir que tu vida espiritual está débil, está floja. Y por eso estos frutos no se expresan, no se ven. Los frutos son los que distinguen al árbol. Cuando vemos dos árboles cítricos, normalmente nos parecen iguales. Sus hojas son prácticamente iguales. Un árbol de mandarinas y un árbol de naranja, así un poco de lejos, pues y aún de cerca, si no conoce uno bien, pues le va a parecer que es, pues no sabe uno si es una mandarina o si es un naranjo. Pero después da la flor y la flor también son azares, tampoco se distinguen muy bien. Pero cuando da el fruto, no, la naranja y la mandarina son cosas diferentes, son cítricos, pero son completamente diferentes, saben diferentes, su aspecto es diferente. Bueno, lo mismo es con la vida cristiana. O sea, de lejos, cuando vemos a los hermanos, pues nos pudiera parecer que todos somos iguales. Todos bautizados, todos somos iguales. Por las hojas no. Porque traigo una Biblia, un crucifijo, unos aretitos que ahora se ponen las chicas de crucecitas y todo este tipo de temas. Porque voy a un grupo pastoral. Son hojas. Son hojas. Por los frutos. Amor, paz, alegría, benignidad, tolerancia, dominio de sí mismo. Entonces estamos hablando de frutos. Y los frutos son los que nos identifican, porque realmente son los que identifican al árbol. Son precisamente los que hacen que todo se desarrolle en nosotros, el amor, la paz de Dios, que nos hacen libres, que nos hacen descubrir la presencia de Dios en el mundo y nos dan la certeza de que algún día viviremos eternamente en el cielo con Jesús. Como ves, no son pocas las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Te invito a que en nuestra próxima reunión sigamos profundizando en todas estas acciones del Espíritu Santo. Particularmente, en nuestra próxima reunión vamos a hablar de los dones. Todo aquello que el Espíritu Santo nos da para que haya frutos. Son regalos de Dios. Y de esto, pues es importante conocer para poderlos desarrollar, para conocerlos y ver qué es lo que realizan en cada uno de nosotros. Te invito pues a que nos acompañes en nuestra próxima reunión para seguir profundizando en este maravilloso tema que es la tercera promesa de Jesús, el Espíritu Santo, que es la que realiza la obra en abundancia en nosotros y permite que un día estemos eternamente con Él y que mientras caminamos por este mundo podamos nosotros vivir siempre en compañía de Él. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y nuestra Madre Santísima te acompañe. Gracias por acompañarnos. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro siguiente episodio
veremos lo que son los dones y carismas del Espíritu Santo, así como por qué es importante recibirlo mediante el bautismo a la edad más temprana posible. Hasta entonces.